Las 4 menos 25 minutos analizamos los temas de actualidad. Como les avanzábamos al principio del programa, hoy nos fijamos en las consultas que se han celebrado, la que se pretende celebrar en Cataluña y muy cerca de aquí, de Pamplona, en Echarri Aranaz. Ya saben que este fin de semana también se ha consultado a la población acerca del independentismo o del soberanismo. Damos la bienvenida a Juan Yeregui, a Jorge Esparza y a Elma Sáez. Juan, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes. Encantado, Amaya. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en una semana más corta, ¿verdad? Aunque para los periodistas, bueno, relativamente, ¿no? Sí, no hay semanas cortas y hablabas de Echarri Aranaz de Cataluña y tenemos también en Escocia en septiembre. Así que tenemos la vertiente más local, la nacional y la internacional. La internacional. Elma Sáez, ¿cómo estás, Elma? Buenas tardes. Gracias, con ganas ya de que lleguen un poco de unos días de descanso, la verdad. Hay que cambiar un poco de aire si se puede, ¿no? Sí. Gracias, Elma. Jorge Esparza, ¿qué tal, Jorge? Muy buenas y calurosas tardes. Y calurosas, ¿eh? Aquí también en el plató yo creo que hoy tenemos casi necesidad de aire acondicionado, ¿no? Sí, en este verano anticipado. Bueno, nos situamos en Echarri Aranaz. Juan, una consulta. Hay quienes la han calificado como una pantomima, lo que se ha vivido en Echarri Aranaz. No tiene enclaje legal, partidos políticos que le han restado valor, otros partidos como Bildu o Geroabay que sí la han valorado y otros que la respetan como Izquierda Ezquerra. ¿Cómo aprecias este tipo de consultas que es cierto que anclaje legal no tienen, ¿no? Consecuencias legales en principio tampoco y consecuencias reales tampoco, pero sí es pedir la opinión al pueblo. ¿Qué te parece? A mí me quedo al margen de todas las valoraciones que se han hecho y que se han escuchado a lo largo de la mañana, y tenías antes que a nosotros tres a Patricia Ruiz, que habla de la cooperación al desarrollo, de la situación de personas en otros países del mundo, y claro, llama la atención que aquí estemos pensando en otras cosas mientras hay gente que vive del Sáhara hacia abajo que está pensando en que lo que menos le importa es dónde vive y lo que quiere es vivir, ¿no? Y tener comida y tener un futuro y tener un desarrollo, ¿no? A mí me parece que está bien que la gente se exprese, y lo que sí me preocupa es que tengamos tantas dificultades, y se demuestra a lo largo de la historia, para convivir entre las personas, ¿no? Ningún gran filósofo, ningún gran político ha encontrado la solución para que todos podamos vivir más o menos de una forma agradable y en una buena convivencia en el mundo. Y bueno, yo creo que lo que ha pasado en Echarri, lo que pasa en Cataluña, lo que va a pasar en Escocia, es un síntoma de que a las personas nos cuesta la convivencia, ¿no? Y estamos más cómodos con alguien a 1000 kilómetros de distancia que vemos una vez cada 2 años que con el que tenemos al lado todos los días, ¿no? Con el vecino, con el compañero de trabajo. Y bueno, esa es un poco la reflexión, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto el vivir todos con tranquilidad y con prosperidad? La verdad es que muchísimos vecinos han votado, concretamente 808 de los 851 votos emitidos han dicho, por cierto, sí a la independencia. ¿Qué valoración tiene esto también, al tener en cuenta que no tendrá una consecuencia práctica? ¿Qué sensaciones te produce, Elma? Pues fíjate, ahora que estamos casi en puertas de un proceso electoral europeo que nos afecta a todos de una manera, yo creo que más de lo que pensamos, ¿no? Los ciudadanos y las ciudadanas de la Unión Europea, pues fíjate, me llama la atención la movilización de la gente en este caso, ¿no? Cuando realmente que casi hoy en día nos encontramos con que la abstención es un enemigo tremendo, ¿no? Porque nos cuesta motivar y lanzar mensajes que hagan que la gente se muevan y participen en procesos que verdaderamente pues van a determinar muchas de nuestros día a día, de nuestras relaciones laborales, de nuestras relaciones fiscales, del propio, hablamos tanto del IVA, pues el IVA se decide en Europa. Entonces la verdad que es una reflexión que me hago, y un poco porque la verdad que Juan ha estado impecable en su argumentación, pues en cuanto nos cuesta buscar puntos de unión, ¿no? Que es casi lo que deberíamos de hacer, ¿no? Tanto pues encontrar un punto de unión más que de separación, ¿no? Un 42% de la población de Echarri Aranaz acudió a votar a Jorge. Yo hacía prácticamente la lectura contraria de lo que decía Emma, es decir, revisando un poco los datos que veíamos esta mañana de la participación de ayer y en las últimas elecciones forales y municipales, creo recordar que habían votado en torno a 1400 vecinos, es decir, que la participación de ayer
yo creo que un poco hilando con el tema que decía Juan, ni siquiera ha sido atractiva para los vecinos. Yo creo que hoy en día, en una situación tan complicada económicamente como la que estamos socialmente, creo que deberíamos prestar más atención pues, a los verdaderos problemas reales que la sociedad tiene, ¿no? Como es el trabajo, como son los servicios básicos, y dejar un poco de lado pues, igual este tipo de cuestiones que a la vista está que ni siquiera los propios vecinos han sido capaces de atraerles y de movilizarse para votar. Entonces yo, desde luego, comparto como todo lo que ha dicho Juan, de que sería necesario buscar más puntos de encuentro, hacer la vida más sencilla y ser capaces de vivir con cierta tranquilidad en el día a día y dejar de lado ciertos temas que más que unirnos nos separan. Es un momento complicado y debemos prestar atención a lo esencial, a lo fundamental. Vamos a ver la opinión del arco parlamentario foral. Hoy en la mesa de Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra se ha abordado este tema. Enseguida escucharemos esas opiniones de los diferentes partidos políticos con presencia en nuestro legislativo. Bueno, analizamos, por supuesto, lo ocurrido en Cataluña. De alguna manera nos permite pensar en esa clave, ¿no? Parece que Cataluña abre la veda, podemos decir, anteriormente, y recordamos los tiempos del Lehendakari Ibarretxe, también ese planteamiento de la consulta popular. ¿Puede seguir quizá la población reclamando ese derecho a hacer consultas en pueblos pequeños? ¿Esto puede suponer un cambio en nuestro sistema general? A ver, yo creo que la semana pasada, cuando fueron los representantes del Parlament de Cataluña al Congreso de los Diputados y se produjo el debate en el que el presidente del Gobierno zanjó la cuestión, sí que Mariano Rajoy dejó una puerta abierta a poder cambiar la Constitución, ¿no? Yo creo que la Constitución es movible, se puede cambiar, no es algo inmutable, que ya no tenga modificación posible, y yo creo que conforme van pasando los tiempos, conforme las sociedades van avanzando, hay que adaptarse a las nuevas realidades, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Suiza es un país donde hay consultas con cierta frecuencia para temas que nos pueden parecer menores, pero que a la gente le resultan importantes en su devenir diario, en su actividad cotidiana, y yo creo que lo que se reclama es que las leyes respondan un poco más a la sociedad que formamos, que cohabitamos, y yo creo que en ese sentido es un paso pequeño, pero yo creo que tendrá continuidad el que abramos la posibilidad a cambiar la Constitución. No sé si habrá que ir a un Estado federal, como propone el Partido Socialista, Izquierda Unida, pero sí que yo creo que la configuración del Estado tiene que cambiar un poquito si se quiere que más o menos todo el mundo, nunca va a llover a gusto de todos, pero que la mayor parte de los ciudadanos posibles se sientan cómodos, ¿no? Porque luego hablar de los pueblos y no de los ciudadanos siempre es un debate interesante, ¿no? Si qué prevalece más, si los intereses, no solo los intereses, ¿no? Sino el interés, la responsabilidad, los derechos son individuales, son colectivos, todo eso es un debate que nos llevaría muchísimas horas, ¿no? Pero por ahí va la cosa. Creo que no tenemos que tener miedo, ¿no? a iniciar y a profundizar en esos debates, ¿no? Lejos de también determinados focos sociales o ámbitos de la sociedad que sí que enseguida, pues con los mensajes del miedo o de que nos puedan pasar cosas que no. Creo que debemos de superar esos mensajes y ahondar en reformas que nos pueden traer mucho bien a la sociedad, ¿no? Creo que... Nos planteábamos la semana pasada, ¿no? Tras el no del Congreso a la consulta soberanista de Cataluña, si se abre de alguna manera una puerta a una reforma de la Constitución, si esto quizá pueda ser una realidad en un futuro no demasiado lejano. Bueno, es cierto que la realidad de hoy en día es distinta a la que podía haber hace 30 años, entonces puede que sea bueno pues abrir esa posible reforma de la Constitución que dé un poco más de realidad a la situación que hoy en día se vive. Decía Juan, hoy en día la gente en España ha cambiado y no es la misma, entonces pues habrá que acomodar las leyes y la legislación de hoy en día a como hoy en día es la sociedad. No hay que tener miedo ni mucho menos a que la gente hable. Tenemos una democracia hoy en día estipulada, pero que se puede mejorar y pueden introducirse más consultas o para según qué temas, una cierta demanda que la sociedad tiene y es participar más activamente en esa democracia, ¿no? Que no sea únicamente votar una vez cada 4 años, sino que haya temas que requieran pues, de esa consulta popular y que para salir adelante pues, que cuente con el respaldo ciudadano.
Bueno, veremos a ver qué sucede. Apuntamos esta información que nos ha llevado al fin de semana y ahora seguimos con otro asunto que tiene que ver con la Iglesia, porque el Parlamento de Navarra va a debatir la iniciativa para que la Iglesia no pueda inmatricular bienes. El debate del Parlamento nos planteamos que, bueno, ¿para qué servirá? ¿No? Realmente esto no es competencia del Parlamento de Navarra, sino que, bueno, pues pasamos ya a una fase superior como es el Gobierno de España, ¿no, Juan? Sí, hablamos de la ley hipotecaria, del artículo 206, que permite a la Iglesia efectivamente inmatricular bienes que aparentemente, y por situar un poco a los espectadores, pues no se sabe muy bien de quiénes son y la Iglesia pues los inscribe como si fuesen propiedad suya, ¿no? Y la Iglesia, de acuerdo a ese artículo 206 de la ley hipotecaria, tiene competencia para hacerlo y eso es lo que se quiere revertir ahora. Efectivamente, el Partido Popular la semana pasada en el Consejo de Ministros, el Gobierno dio un paso para situar a la Iglesia Católica en la misma condición que el resto de entidades o que ciudadanos del resto del país, y yo creo que eso es a lo que vamos. Y en cuanto a si resulta práctico o no que eso se debata en el Parlamento de Navarra, pues es también la eterna discusión, ¿no? Hay 17 parlamentos, hay diputaciones, bueno, pues tenemos lo que tenemos. A mí me parece que todo lo que se trate de temas en los que se pueda aportar está bien, y si los parlamentarios navarros van a ir al Congreso a defender este asunto, pues me parece que no tiene ningún problema. Y en cuanto al fondo de la cuestión, pues yo creo que casi todos estamos de acuerdo en que todos los ciudadanos tenemos que estar bajo el mismo cobijo legal y ahora no lo estamos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que se nos está llenando la boca o hablamos mucho de transparencia de todas las instituciones y queremos y debemos, además, me parece correcto que estemos informados y todos estemos bajo las mismas reglas y un poco en la misma línea que de lo que decía Juan. Pues creo que en este caso una cosa es la acción social en este caso de la Iglesia, y otra cosa es que tengan, bueno, pues que no tengan que someterse a los mismos controles, por decirlo de una manera, o a la misma legislación a la que estamos sometidas todos los ciudadanos y ciudadanas Y en cuanto al debate, bueno, pues creo que que se trate en un Parlamento en el que no hay competencia, bueno, pues puede jugar un doble argumento, ¿no? Porque a veces es fácil el no pronunciarse aquí, porque como es una cosa en la que no tenemos competencias, pues el debate tampoco lo enriquece. Pero bueno, quiero decir que si aporta a abrir esta novedad, pues tampoco me parece mal, ¿no?, que se hable aquí en Navarra. Bueno, en Navarra, por cierto, tenemos el dato que ha aportado Izquierda Esquerra, que es el partido que plantea este asunto. Han sido inmatriculados 1.087 bienes, una cifra que aporta, como decimos, este partido, ¿no? La decisión final nos la dará el Consejo de Ministros, la adoptará el Gobierno del Partido Popular, pero en Navarra se va a debatir. Es un tema importante desde vuestro punto de vista, Jorge. Bueno, yo casi ya creo que estamos empezando a ver como normal el hecho de que el Parlamento de Navarra debata sobre cuestiones y decida sobre cuestiones que en realidad no tiene competencia. Durante esta legislatura yo ya no sé ni la cantidad de materias en las que el Parlamento se ha manifestado a unas sabiendas de que no tiene ciertas competencias. Bueno, si lo llevan al Parlamento, pues obviamente, pues como decía Elma, pues un debate nunca sobra. Lo que pasa es que es cierto que detrás de este tipo de campañas siempre me da la sensación de que existe cierto tufo a ser una campaña contra la Iglesia. Es decir, es cierto que sea esa situación que comentábamos, pero también es cierto que hay otros colectivos, como pueden ser los sindicatos, los partidos políticos, que también tienen esa situación y que nunca se llega a esa cuestión, ni siquiera en las inmatriculaciones de particulares. No se combate en eso, sino siempre vamos contra la Iglesia Católica. También rescatar un poco la idea de lo que decía Emma, del tema de la labor social, la labor educativa, sanitaria que hace la Iglesia, y el mismo hecho de que muchos de los edificios que están inmatriculados en nombre de la Iglesia no solo se destinen a lo que es el culto de la propia religión, sino que sean edificios abiertos al público, que generan turismo, que generan economía. Aquí mismo en Navarra tenemos pues, el Camino de Santiago, las fiestas de San Fermín. O sea que es difícil muchas veces trazar la línea que separa qué es lo religioso y qué consecuencias no religiosas tiene también para la sociedad. Y eso nos hace de alguna manera pensar un poco en la labor del Parlamento, ¿no? Si es necesario o no un debate así, recibir la opinión de los distintos grupos, cuando realmente, bueno, tampoco va a tener esto una consecuencia directa en Navarra, ¿no? De la misma manera que hemos hablado de esa falta de anclaje legal de la consulta, bueno, pues de alguna manera lo trasladamos al Parlamento de Navarra. ¿El Parlamento tendría que estar para este tipo de cuestiones o bien las prioridades tendrían que ser otras, Juan? Bueno, yo creo que hay dos
enseguida voy a lo tuyo, pero también nos podríamos plantear el papel de la Iglesia, ¿no? Exactamente qué cosas tiene que hacer, en qué cosas no. Somos el Estado que estamos y en la Constitución marca que es un Estado confesional, con lo cual, pues bueno, tiene un anclaje, palabra que utilizabas antes, un poco difícil todo eso, pero bueno, yendo a la pregunta que ibas, yo creo que el Parlamento lo que a todos nos satisfaría es que diese respuesta a los problemas inmediatos que tenemos. Sabemos que eso no pasa ni en este Parlamento ni en ninguno que conozcamos de los países que comparten sistema democrático con nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que es, bueno, probablemente habrá diversidad de opiniones, a unos les parecerá bien, a otros les parecerá mal, unos considerarán que no es práctico, que podrían estar más pendientes de otras cosas. A mí me parece que la posibilidad de debatir un asunto como este, de tratarlo, de que la gente esté informada, porque esto también tiene una repercusión en los medios y permite que los ciudadanos sepan de qué se está hablando, a mí en principio me parece que cosas que no hacen daño está bien que se traten y que los propios ciudadanos podamos formarnos nuestra opinión sobre este tipo de cosas, ¿no? El Parlamento como un foro de discusión, aunque no tenga, bueno, pues la practicidad que igual para otros temas reclamamos, ¿no? Los ciudadanos. Yo haría una reflexión, que yo he sido parlamentaria, ¿no? Y he visto que el Parlamento hace una labor importantísima en leyes, en desarrollos reglamentarios, que quizás en el complemento de los medios de comunicación no tengan el reflejo o no se le den desde vosotros, los medios de comunicación, la importancia o lo sepamos, porque a veces que eso hay que también trasladarlo y sois el vehículo transmisor a la sociedad. Y sin embargo quizás un debate que no tiene efectivamente, como el que estamos hablando, que no tiene efectividad práctica porque no hay competencias aquí para llevarlo a cabo, tiene mucha más trascendencia. Entonces, no solamente en el Parlamento, a margen de que bueno, podríamos debatir, ¿no?, si hay cuestiones o como hay pues, declaraciones, hemos visto muchas declaraciones a lo largo de esta legislatura, ¿no?, en favor o en contra de determinados hechos, acontecimientos que pasan aquí o pasan en cualquier lugar del mundo. No solamente es eso, es también qué papel hacen los medios de comunicación a la hora de trasladar los debates legislativos de leyes como el IRPF, el debate presupuestario, la ley de medidas fiscales, que son leyes que afectan a todos y que quizás luego la traducción en la prensa sea menor, ¿no? Y dices, bueno, si ha sido un debate en el que se han hablado, derecho de los consumidores, recuerdo muchísimos momentos en los que digo, si luego al día siguiente lo lees en la prensa y dices, si no hay ni una reseña. Ahondando en lo que dice Selma, entre el 11 de febrero, comparecencia de Doña Nieves en el Parlamento, hasta el 31 de marzo, fecha en la que se acababa la posibilidad de convocar elecciones, habremos invertido horas de radio, de televisión, de prensa, no quiero ni pensar en cuántas, para, resultado práctico, 0. Entonces, claro, las cosas no se miden solo por la practicidad, ¿no? Eso, ¿no? Vamos, es un poco ahí tenemos un Parlamento bueno, que de alguna manera legisla para la comunidad foral, pero también debate temas tanto de la actualidad de la comunidad foral como del ámbito nacional, y no solo nacional, sino también internacional, en muchas ocasiones con declaraciones institucionales, bueno, pues con temas de importancia, ¿no, Jorge? Sí, pero es algo que no debemos olvidar, que el Parlamento es la Cámara Legislativa, es decir, y ahí es ahí donde se han de hacer las leyes. Para expresar posicionamientos políticos, igual, pues los políticos pueden utilizar los medios de comunicación que hablábamos, tertulias en este sentido, para exponer a los ciudadanos, hacer llegar hasta los ciudadanos cuál es el posicionamiento político de cada uno de los grupos. Pero es cierto que se está de alguna manera pervirtiendo, no en el mal sentido, pero que el Parlamento se está destinando en muchas ocasiones a ciertos debates que no van a conducir a nada, y en la sociedad estamos hartos de oír que los políticos tienen que dedicarse a lo que realmente tienen que dedicarse, a solucionar los problemas, lo hablábamos antes, y no a llevar a cabo debates que al final son estériles, porque es cierto que sirven para formar la... Pero bueno, yo creo, Jorge, que igual son estériles lo que estábamos hablando, ¿no?, en resultado práctico, pero ya que nos echas la pelota a los medios de comunicación, yo eliminaría las tertulias con políticos, no digo las de otros expertos en otras materias o personas que con sensatez explican las cosas, pero yo prefiero que debatan en el Parlamento que no donde yo trabajo, desde luego, eso lo tengo muy claro, ¿no? Y a mí me parece que efectivamente el Parlamento es de donde emanan las leyes, pero también es donde debe haber debate, porque al final esas personas son los que nos representan a todos, ¿no? Les hemos votado, o algunos se han abstenido, u otros han votado en blanco, u otros han hecho lo que se ha querido, pero ellos son los representantes de la sociedad, y yo creo que no solo deben legislar y votar leyes, sino también debatir
y transmitir un poco al resto de la sociedad, ¿no? Y que nos dejen a los medios que hagamos nuestro trabajo y no vengan solo a contarnos a través de nosotros. Por apuntar un poco lo que dices tú, también podríamos refrescar que el Parlamento es la sede legislativa, porque tenemos un gobierno de España que nos está acostumbrando a legislar vía decreto ley los viernes y olvidándose un poco de esa Cámara Legislativa de debate, donde hay que hablar de leyes, buscar los consensos de todos los grupos que representan a la sociedad. O sea que también habría que hacer un poquito de pedagogía entre los propios integrantes casi de los órganos de decisión, ¿no? Y recordarles la función del Parlamento, que sobre todo si hay determinadas mayorías parece que no le dan la importancia adecuada, ¿no? Yo creo que es un poco una reflexión que hay que hacer los medios de comunicación, la sociedad, los políticos, todos, ¿no? De qué hacemos con las instituciones y para qué las estamos utilizando, ¿no? Bueno, pues seguro que este tema también será uno de los temas en los que iremos profundizando en otras tertulias, pero sobre todo cuando se acerquen las elecciones, sin duda alguna habrá que, bueno, pues poner en entredicho el sistema que tenemos, quizá, o al menos tratar de apuntar algunas claves para hacerlo mejor. Ya veremos. Jorge Esparza, muchísimas gracias por acompañarnos. Que pases una feliz Semana Santa. Nos veremos después, seguramente, sí, ¿no? Si mantiene el tiempo y podemos aprovechar estos días. Ojalá que sí, ¿eh? Juan Yeregui, muchísimas gracias. Ya nos gracias a ti, buenos días. Trabajando, que te escucharemos en Radio Nacional. Ahí estaremos. Que tienes además una Semana Santa intensa, ¿no? Sí, gracias. pero bien. En tertulias ya no nos vemos, entonces. No, tertulias. Bueno, Elma Said, muchísimas gracias. Que disfrutes también de estos días de descanso. Gracias. Muy buenos días. Gracias. Bueno, nosotros seguimos adelante. Vamos a hacer una pausa y les contamos otras historias. Entre otras, hoy contamos con la escritora Luz Gabás, con quien recientemente charlaba nuestra compañera Carolina Laherrán.